Hoy tenemos tarea. Vamos a ver una de las constelaciones más reconocibles de todo el año, pero que especialmente es visible en verano. Estamos hablando de la constelación del Cisne. El Cisne, como veremos aproximándonos a otras constelaciones, es una constelación que contiene una estrella que nos da una referencia para encontrarla o para localizar otras constelaciones muy clara, que sería el Triángulo de Verano. Es una constelación que se va a ver casi durante todo el año, puesto que no está cerca del plano zodiacal o se esconde por debajo del horizonte, pero que es muy visible, sobre todo cuando está en el cenit, en las noches de verano. No tenemos que esperarnos a que amanezca o a que sea muy tarde para que salga. Es una de las constelaciones más antiguas, por lo menos tiene raíces grecolatinas y asociada a una mitología muy clara y además con un cuento muy triste. Es además una constelación que está en el eje galáctico, en el ecuador galáctico, de manera que podemos ver, si tenemos una noche suficientemente oscura, podemos ver las nubes de la Vía Láctea pasando por detrás de la constelación. De hecho, están alineadas con ella. El asterismo principal sería una gran cruz, una cruz latina con uno de los travesaños más grande que otro, y a partir de ahí podemos reconocer la figura de este ave, del cisne. La constelación sería de esta forma. Esta sería la cruz principal en la que podemos reconocer pues una cruz latina. No hay que confundirla con la cruz del sur, de hecho desde el hemisferio norte no vamos a poder ver esta otra constelación. Pero sí vamos a marcar esta estrella como la más potente. Esa estrella sería Deneb. El nombre completo en la tradición árabe sería Deneb al-Dayaya, que significa la cola de la gallina, puesto que esta constelación en la tradición arábiga, en la tradición islámica, ha sido siempre reconocida con una gallina más que con un cisne. El resto de la constelación sería de esta forma. Es fácil reconocer un ave de cuello largo que extiende sus alas hacia los lados y que está en posición de batirlas o volando. Las estrellas principales, como hemos dicho, serían Alpha Cygni, con el nombre clásico de Deneb. Deneb significa cola. Hay muchísimas estrellas que tienen esta partícula del nombre cola en sus estrellas, como por ejemplo Denebola o Deneb Kaitos, o otras constelaciones que representan animales, y parte de esa constelación es una cola. Deneb es igual a cola en árabe. Otra estrella sería Beta Cygni. Muy interesante, puesto que no es una estrella común y además apuntamos mucho los telescopios hacia ella. Esta estrella es Albireo, una estrella doble, no se sabe si visual o física, en la que si apuntamos el telescopio podemos ver, diferenciar, resolver dos estrellas muy próximas, una más azulada, otra más anaranjada, de manera que podemos ver directamente una estrella doble coloreada con un telescopio de pocas ampliaciones o no muy especializado. Curiosamente, el nombre Albireo viene de algo que ocurre mucho en etimología estelar, y es una confusión en la traducción hace unos 2000 o 1500 años. El nombre original en la tradición griega era Urnis, que viene de la palabra orni, que es pájaro. En concreto, esto sería el pico del cisne. Sin embargo, se confundió en los textos con otra palabra latina que sería irium, que hacía referencia a una planta. De manera que, en vez de conservar esa forma de urnis, se tradujo por abirion, es decir, referente a la planta, al matojo, a ese matorral. Curiosamente, otra estrella, Gamma Cygni, se llama Sadr, y su origen o su raíz se confunde con la de otras estrellas. Por ejemplo, en Casiopea ya vimos la estrella Skedir o Shedir, que hacía referencia al pecho de la reina. En este caso es la misma raíz de Sadr, que hace referencia en este caso al pecho del cisne. Hay muchísimos objetos dentro del cisne, puesto que pertenece al centro galáctico o a la Vía Láctea, que podemos observar con el telescopio. Algunos muy complicados, puesto que son muy tenues, nebulosas en concreto, pero son muy remarcables. Por ejemplo, cerca de la cola tendríamos tanto la nebulosa del Pelícano como la nebulosa Norteamérica. Y bajando desde Epsilon Cygni, por esta zona, tendríamos la nebulosa de los encajes. Es normal encontrar este tipo de objetos en esta constelación, puesto que, como hemos dicho, la nube principal de la Vía Láctea atraviesa el cisne justo a lo largo de su longitud. Como solemos indicar, lo que hemos visto aquí es solamente un asterismo, un conjunto de estrellas que representan la figura principal que le da nombre a la constelación tradicionalmente, pero la constelación es una región mucho más grande y que abarca mucho más espacio, como es esta.
El cisne se centra casi todo en la diagonal inferior de la región. De hecho, Albireo es casi limítrofe con otra constelación. Respecto a la mitología asociada al cisne, tenemos que irnos hasta otro personaje, que no sería directamente el cisne, que sería Faetón. Faetón era el hijo bastardo de Apolo, Helios, el dios del sol, y quiso demostrar a la gente que su padre era precisamente eso, el sol. De manera que robó el carro que lleva el sol todos los días y no pudo controlarlo. Faetón, dicen que se acercó demasiado a la tierra y quemó los terrenos y produjo los desiertos, y se alejó demasiado y produjo las zonas heladas. Zeus no tuvo más remedio que detener aquel desastre lanzando un rayo sobre el carro, de manera que Faetón cayó de los cielos y aterrizó en las cercanías de un río, del río Eridano, pereciendo en esa caída. Su amigo más querido, Cicno, y aquí es donde entra la constelación del cisne, fue a buscar su cuerpo y pasó toda su vida recorriendo el río de arriba abajo buscando el cuerpo de Faetón, siempre imbuido en una gran tristeza. Al final de su vida habían crecido unas barbas blancas en Cicno, había dedicado su vida entera a la búsqueda de su amigo Faetón sin conseguirlo. Y justo antes de morir, los dioses se apiadaron de esa amistad dedicada que había tenido Cicno hacia Faetón y lo caracterizaron en el momento de morir en un cisne que se elevó desde el río con esas plumas blancas, características que recuerdan a las barbas de Cicno. Cicno y cisne comparten la misma raíz. De hecho, el nombre latino del cisne es Cygnus y sus estrellas se llaman Cygni. Esto nos viene a recordar también el dicho, que no es cierto, en el que se habla de que el cisne solo canta cuando va a morir, refiriéndonos al llanto de Cicno, a punto de morir, fue convertido en un cisne. Con esta constelación no nos vamos a quedar aquí. Vamos a aprovechar esta constelación para localizar otras constelaciones a través de sus estrellas, como normalmente hacemos, pero las vamos a ver completamente. La primera, en observación del cielo, es muy fácil reconocer una zona del cielo que podemos identificar con otra constelación llamada Vulpecula, zorrilla, raposa, la pequeña zorra. Es una constelación bastante moderna, no pertenece a la tradición latina, sino que fue inventada por Johannes Hevelius en el siglo XVII, a final del siglo XVII, en una de sus cartografías del cielo. La constelación original no era la raposa, no era la zorrilla, sino que era la zorra con el ganso, Vulpecula cumanser. Sin embargo, esta zona del cielo tiene estrellas muy poco brillantes, son casi indistinguibles, y no hay un asterismo concreto que podamos señalar. Como mucho 2 estrellas unidas o una cadena de estrellas, pero solo en las mejores noches. Por lo que finalmente, para no complicar la constelación, se quedó resumida simplemente en la zorrilla, quitando de en medio ese ganso que estaba cazando el zorro. La intención de Hevelius seguramente sería retrotraernos a las fábulas de Esopo o algún cuento clásico. La constelación de Vulpecula es así. Oficialmente serían estas estrellas las que representan Vulpecula, o el asterismo principal, pero insisto, son estrellas muy tenues que casi no podemos reconocer. Es más fácil utilizar el cisne para localizar Vulpecula, puesto que si cogemos estas estrellas que representarían la mitad de un rectángulo y los cerramos, estaríamos en esa intersección localizando la zona más o menos central de la constelación de Vulpecula. No solo eso, si somos bastante atinados con el telescopio, en esa intersección, como truco, con gamma, beta y epsilon Cygni, podemos localizar este vértice del rectángulo y en esa zona podremos encontrar uno de los objetos de cielo profundo más característicos, que sería el objeto Messier número 27, M27. La nebulosa planetaria de la Mancuerna. En el telescopio, y no hace falta que sea un telescopio muy especializado, como mucho que sea un telescopio bastante oscuro, un F5 por ejemplo, un Newton, podríamos ver esta nebulosa de forma tenue como una pequeña manzana mordida y con tonos azulados y rojizos. Como digo, es una nebulosa planetaria, no es una nebulosa como tal, es el resto de la explosión de una estrella. En telescopios mucho más precisos podríamos llegar a ver incluso la estrella original, esa enana blanca, que ha producido esa explosión a su alrededor, ionizando los gases de su corteza exterior. De esta constelación solo casi merece la pena reconocer Alpha Vulpeculae, que tiene el nombre clásico de Anser, como referencia a ese ganso que finalmente no apareció en la figuración de la constelación y que sería la estrella más brillante de esta constelación, en general muy tenue. Vamos a ver los límites de esta constelación para poder separarla del cisne y de otras constelaciones.
Como vemos, es una constelación que prácticamente concentra todas sus estrellas visibles, y no lo son tanto, en un extremo justo debajo de Alberio de Beta Cygni, y no tiene especial interés más allá de poder reconocer tal vez esa línea que forman esas dos estrellas principales, una de ellas Anser, y el objeto Messier número 27. Vamos con otra constelación que podemos reconocer gracias al cisne. Estaría en esta dirección según esta posición del cisne. Esa constelación sería la constelación del Delfín. Aunque es una constelación muy pequeña, no tiene mucha superficie, sí es más potente que la de Vulpecula, y podemos reconocer fácilmente esa figura de cuerpo de pez y un apéndice que sería la cola, aunque el delfín, como sabemos, no es un pez, es un mamífero, y que estaría representado de esta forma. Esta sí es una constelación clásica, aunque nos parezca raro. De hecho, vuelve a tener un nombre latino en una de sus estrellas, Deneb Delfinum, que vuelve a significar la cola del delfín. Hay un par de leyendas en torno a esta mitología. Sería una de ellas la catasterización por parte de Poseidón de un delfín que le ayudó a encontrar a Anfítrite para poder desposarse con ella. Poseidón catasterizó en agradecimiento por ese hallazgo al delfín. Hay otra leyenda en la que Arión de Lesbos fue salvado por un delfín de unos piratas y fue llevado a salvo a tierra firme gracias a este mamífero. Aunque es una constelación clásica, ha tenido nombramientos más modernos dentro del nombramiento de sus estrellas. Por ejemplo, el astrónomo que nombró la estrella Alfa y Beta Delfini quiso reconocer la labor de su maestro, un italiano en el observatorio de Palermo, que se llamaba Nicolás Cacciatore. El astrónomo que nombró estas estrellas lo que hizo fue invertir las letras del nombre de Nicolás Cacciatore en latín. En vez de Nicolás llamó Nicolaus, y en vez de Cacciatore, que significa cazador en italiano, le llamó Venator. Para no hacer esa referencia tan directa a su maestro, lo que hizo fue darle la vuelta, como digo, al nombre. En vez de tener la estrella Nicolaus, tenemos la estrella Suolacín, y en vez de tener la estrella Venator, sería la estrella Rotanev. Alfa y Beta Delfini. Los límites del delfín son los siguientes. Como vemos, la región que corresponde a esta constelación es igualmente pequeña a ella, pero insisto, es mucho más fácil de localizar justo debajo del cisne que, por ejemplo, Vulpecula o Vulpecula cunansere. Por último, y aprovechando también el delfín y todas las constelaciones que hemos visto, vamos a ver una constelación más, también pequeña, pero otra vez muy reconocible. Aquí la única que lleva las de perder es la constelación de Vulpecula. Se trata de Sagitta, la flecha. Esta constelación representa una flecha perdida en el cielo, con diferentes mitologías, y que tiene esta forma. Es fácil de reconocer, casi tan fácil como el cisne y mucho más fácil que Vulpecula. La constelación es pequeña y su región es un poco más grande, de manera que tendríamos que considerar solo una zona de Sagitta para ver ese asterismo de la flecha. La representación es clara, una vara principal y una bifurcación de extremo anterior que significa la pluma o quiere representar la pluma de esa flecha. La región de esta constelación es la siguiente. Y de esta forma cerramos las constelaciones que se ven desde el cisne hacia esta dirección. En otro momento veremos otras constelaciones también muy principales, con una superficie muy grande y que tienen que ver con el cisne, y además se ven en el mismo momento que el cisne es más fácilmente visible. Serían las constelaciones de la Lira y la constelación del Águila, Lira y Aquila. Estas constelaciones tienen, como en el cisne, una estrella principal muy brillante, como en el caso de Deneb Alpha Cygni, que con Alpha Cygni configuran lo que en verano se llama el triángulo de verano. Tres estrellas que forman un triángulo muy apuntado en uno de sus vértices que nos sirven para reconocer cada una de esas constelaciones. Esas estrellas serían Vega, Alpha Lirae, que estaría en esta dirección, y la estrella Altair o Alpha Aquilae, que estaría en esta posición. Podemos ver claramente el triángulo de verano y lo veremos más específicamente en cada una de estas otras constelaciones cuando las representemos. Como hemos dicho, la visibilidad del cisne es posible verla durante todo el año. Si acaso es más complicado en los meses de enero y febrero, puesto que esta constelación se encuentra en el ocaso y en el amanecer, pero no llega a ocultarse, simplemente la veremos durante unos minutos justo antes de ponerse el sol o justo antes de salir el sol en el este. Recordemos que una constelación no es más que una figuración humana de una figura que no existe, que nos ayuda a figurarnos cómo es el cielo.